Estimados estudiantes, les doy la bienvenida al curso de Matemática Básica para Ingeniería y en esta oportunidad hablaremos sobre el tema de asíntota de una función. Veamos a continuación la siguiente situación problemática. El costo en dólares de eliminar el X% de la contaminación del agua en un lago está dado por la expresión C de X igual a 75.000 por X dividido entre 100 menos X, para valores a X mayores que 0 y menores que 100. ¿Cómo se interpreta el resultado del límite cuando X tiende a ser 100? Muy bien. En realidad, el valor de X representa el porcentaje de eliminar la contaminación que puede existir en este lago. Si nosotros aducimos que X es igual a 100, estaríamos indicando de poder eliminar la totalidad de la contaminación que existe en el agua de este lago. Por lo tanto, nosotros no podríamos considerar ello, debido a que si reemplazamos acá el valor de 100, estaríamos tratando con una función en donde tendríamos una expresión numérica dividida entre 0, lo cual esto no existe. Además, porque la misma función indica que no es dado para valores x igual a 100, sino menores a 100. Por lo tanto, lo que podríamos hacer es simplemente aproximarnos al valor de 100. Pero para el uso de la aproximación tenemos que hacer también uso de lo que son los límites. El límite nos va a dar una mejor idea justamente de aproximar el valor de x a 100. Al tener x igual a 100 en la expresión aquí abajo, de igual manera, ¿no? Podemos observar que esta expresión se va a acercar mucho a 0. Al acercarse mucho a 0 y al dividir una expresión entre 0, este valor en su totalidad se va a dar aproximadamente un valor exageradamente grande, ¿no? Es decir, infinito. En este caso será un infinito positivo debido a que el 100 se aproxima únicamente por la izquierda. Por lo tanto, este 100 al ser mayor, esto nos va a dar un 0 positivo. Entonces el resultado sería un más infinito. Esta interpretación estaría dada a que el costo de eliminar casi el 100% de la contaminación del agua en este lago, pues costaría un valor exorbitante, ¿no? Demasiado dinero, quizás inalcanzable para poder limpiar en la totalidad de la contaminación que existe en este lago. Además, gráficamente nosotros podemos interpretar de que este valor, esta función que tenemos acá de c de x, podemos expresarlo como una función en donde aparece justamente una línea vertical denominada asíntota y que hace posible hacer el bosquejo de la gráfica real de esta expresión, ¿no? En esta oportunidad vamos a ver justamente el estudio de estas líneas verticales, horizontales u oblicuas que son denominadas asíntotas, ¿no? Que permiten poder esclarecer un poco más el comportamiento de las gráficas de las funciones. El logro para esta sesión. Al finalizar la sesión, el estudiante analiza el comportamiento de funciones continuas y discontinuas, haciendo uso de sus propiedades en un contexto real de forma coherente. Vamos a ver los contenidos como asíntota vertical, asíntota horizontal, asíntota oblicua. ¿Qué es una asíntota de una función? Es una recta, en realidad, es una recta que se grafica para poder contemplar de mejor manera una función, ¿ok? Básicamente la asíntota es una línea recta, que a medida que la gráfica de la función se aleja al infinito, esta se pega cada vez más a la recta L, ¿no? Sin llegar a tocarla. Van a existir algunos casos, en realidad, en que corta, ¿ok? Pero son casos especiales. Podremos verificar algunos de ellos en esta sesión. Existen, por ejemplo, asíntotas que podrían ser asíntota vertical. En este caso tenemos una asíntota horizontal. Por ejemplo, podemos observar acá una línea horizontal paralela al eje X, en donde esta curva simplemente llega a pegarse por encima de esta asíntota. Tenemos, por ejemplo, la asíntota vertical. Del mismo modo, la gráfica de la función llega simplemente a pegarse, a estar muy juntita a esta asíntota vertical sin lograr, en este caso, cortarla. Y también tenemos el tipo de asíntota oblicua.
¿no? Que también tiene las mismas características que las otras asíntotas. Muy bien. Vamos a empezar entonces por descubrir un poco más acerca de las asíntotas verticales en una función. La recta x igual a c se puede denominar asíntota vertical de la gráfica de la función f de x si tiene un límite infinito cuando x tiende a un valor constante por la derecha o a un valor constante por la izquierda. ¿Ok? Eso significa entonces que el límite de la función que queremos justamente expresar, cuando x tiende al valor de c por la derecha, resulta ser un infinito positivo o en todo caso un infinito negativo. Y lo propio para cuando el valor de x se aproxima por la izquierda de ese mismo valor. Por ejemplo, tenemos acá una expresión, una función que es igual a 1 dividido entre x menos 2. Si nosotros determinamos el límite de la función cuando x se acerca a 2 por la izquierda, tenemos, por ejemplo, un infinito negativo. Resulta que este 2 que se acerca por la izquierda es ligeramente menor que este 2, por lo tanto abajo nos quedaría un menos 0, y esto resulta ser menos infinito. Del mismo modo, el límite de 1 sobre x menos 2 cuando x tiende a ser 2 por la derecha, al reemplazar acá el valor de 2, que es ligeramente mayor a 2, esto hace posible que esto sea aún más 0, por lo tanto será más infinito. Por lo tanto, como se cumple para el valor de x, tanto para el valor de x igual a 2 por la izquierda o por la derecha, cumple que los límites son menos infinito más infinito, nosotros podemos indicar entonces que x igual a 2 es una recta que representa a una asíntota vertical. Gráficamente podemos observar aquí que la línea curva, que es de color rojo, representa la función, y observamos acá a esta línea punteada vertical, ¿ok? Paralela al eje Y, que es la línea, justamente la recta asíntota. Acá vemos que la gráfica de la función no la corta, sino la sigue así muy pegadita hasta el menos infinito en el caso por la izquierda, y en el caso por la derecha hacia arriba, hacia el más infinito. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, van a existir reglas para poder determinar la gráfica de la función. En este caso, ¿por qué la tendencia es hacia arriba en esta parte? Tendríamos que determinar en este caso el límite de la función cuando x tiende justamente, acá vemos, miren, cuando x tiende a ser 2 por la derecha, lo que significa que nos acercamos al valor de 2 por este lado, y cada vez que nos acercamos al número 2 por este lado, la función tiende a ir al más infinito, es decir, hacia arriba. Y si nosotros nos acercamos al número 2, pero por la izquierda, en este caso, entonces la función tiende a ir hacia abajo, es decir, hacia el menos infinito. Entonces, esto es una representación de la gráfica de una función. Lógicamente que aquí también estamos observando, aunque lo vamos a ver más adelante, una asíntota, por ejemplo, de tipo horizontal, ¿no? Que se encuentra aquí, justo sobre el mismo eje X, ¿no? Que vendría a ser la recta Y igual a 0. Esta vendría a ser también una asíntota, pero de tipo ya horizontal, que vamos a ver más adelante. ¿Ok? Vamos entonces con el siguiente ejercicio. En el siguiente, bueno, acá tenemos algunas reglas de las asíntotas verticales para funciones racionales. Una forma mucho más rápida de poder determinarlo. En general, una función racional f de x igual a p de x sobre q de x tiene una asíntota vertical en x igual a c, si y solo si el valor de q, es decir, el denominador, se iguala a 0. Y se encuentra un valor para x que cumpla justamente con esta expresión, teniendo en cuenta, lógicamente, que p de c debe ser diferente de 0, ¿no? Entonces, de esta manera podríamos hallar de manera mucho más rápida, ¿no? Por ejemplo, aquí, en vez de tener que encontrar una expresión límite, ¿no? Que determine que esta expresión me dé un más o menos infinito, simplemente nosotros podemos igualar el denominador a 0. Al igualar el denominador a 0, nos determina que x es igual a menos 1. Este x menos 1 vendría a ser la recta que representa la asíntota vertical. ¿Ok? Gráficamente, aquí podemos observar, esta vendría a ser la recta x igual a menos 1. Fíjense muy bien. Esta de aquí. Esta es la línea vertical. Esta nos representa x igual a menos 1. Esta vendría a ser la ecuación de la asíntota. De la asíntota, en este caso, vertical. ¿Ok? Vertical. Pero, como ustedes pueden apreciar,
no solamente existe la asíntota vertical, acá vemos una asíntota horizontal, que luego veremos cómo es que se determina esta asíntota vertical, o perdón, horizontal, asíntota horizontal. ¿Ok? Y nos permite poder entender mucho mejor cómo se puede representar la gráfica de una función. Ahora, ¿por qué la tendencia de esta gráfica va hacia arriba? Porque si nosotros determinamos el límite de la función f de x cuando x tiende a ser -1, pero por la derecha en este caso, vamos a observar que resolviendo y teniendo en cuenta esta función, nos tendría que salir más infinito. Por esa razón, esta es la tendencia que va hacia arriba. Y en este caso, cuando nosotros quisiéramos encontrar cómo es la gráfica o el comportamiento en esta parte de la función, simplemente determinamos el límite de la función cuando x tiende a ser -1 por la izquierda y eso nos va a determinar menos infinito, es decir, se dirige hacia abajo. Van a haber casos en que ambos pueden ir hacia arriba, ¿no? Teniendo en cuenta la asíntota vertical, ambas expresiones o ambas formas de poder graficar pueden ir hacia arriba, ¿no? Esos son ya dependiendo del caso con el que nos topemos. Muy bien. Tenemos aquí, por ejemplo, otro ejercicio. En este caso, por ejemplo, podríamos nosotros simplemente igualar a 0 el denominador, lo cual nos daría dos resultados, un x igual a 3 y un x igual a +3, ¿no? Recuerda que esto es una diferencia de cuadrado, al igualar a 0 nos va a salir aquí dos resultados. Pero lo primero que tendríamos que hacer nosotros antes de igualar a 0 es verificar si existe o no la simplificación, tanto en el numerador como en el denominador. Por ejemplo, en la parte de abajo, como ya les había comentado a ustedes, en la parte de abajo, esto de acá se puede representar como un x menos 3 multiplicado por un x más 3, ¿no? Porque esa es una diferencia de cuadrados. Y en la parte de arriba, por ejemplo, factorizamos el 2, nos quedaría x cuadrado más 5x más 6. Pero también podemos nosotros seguir simplificando esto por aspa simple. Sería, por ejemplo, x más 2 multiplicado por x más 3. De este modo, nosotros podemos llegar aquí a simplificar el x más 3 con el x más 3 y solamente nos quedaría 2 por x más 2 entre x menos 3. Por lo tanto, solamente igualaríamos el denominador único, que vendría a ser x menos 3 a 0. Y esto resulta ser x igual a 3. Esta vendría a ser la única ecuación que representa a la única asíntota vertical y no dos. Ojo, que las funciones podrían tener dos asíntotas verticales, sí. Sí podrían tener dos asíntotas verticales, 3, 4, etc. Pero en este caso, por simplificación, sabemos que se reducen de dos, que aparentemente parecen ser dos, en una sola nada más. Y aquí lo podemos apreciar. Acá está el punto 3, y esto de acá vendría a ser lo que se denomina, pues, x igual a 3. Este vendría a ser la asíntota vertical. Y aquí también aparece una asíntota, la asíntota horizontal, que es la que vamos a ver todavía más adelante. Cómo es que aparece esta asíntota horizontal, y lo vas a entender claramente cuando comencemos a avanzar acerca de este tema. ¿Ok? Muy bien. No te olvides entonces de plasmar primero, simplificar y ver la manera de poder reducir esta expresión. Muy bien, también tenemos por aquí este ejemplo. En este caso, por ejemplo, no podríamos nosotros simplificar. Simplemente igualamos el x cuadrado menos x menos 6 a 0. Y al igualar estas dos expresiones, ¿no? Que viene que esto de aquí se descompone o se factoriza en dos expresiones como x más 2 por x menos 3 se iguala a 0. Y aquí nosotros tendríamos justamente dos asíntotas verticales, x igual a menos 2 y x igual a 3. Entonces aquí estarían, por ejemplo, estas dos asíntotas. Acá, esa de aquí, que esta línea punteada, justo acá está aquí en menos 2, esto vendría a ser x igual a menos 2, y esta otra que vemos aquí sería en x igual a 3. Estas serían las dos asíntotas, ¿ves? Es decir, sí es posible las dos asíntotas. Ahora, ¿existe una asíntota horizontal? Sí, se encuentra aquí. Me parece que podríamos nosotros considerar como y igual a 0, ¿ok? Vendría a ser una línea así horizontal paralela al eje X o sobre el eje X también. Ahora, ¿cómo sabemos que la expresión o la función, la gráfica de la función es hacia abajo o es hacia arriba? Lo que te comenté hace un momento, ¿no? Para este caso nosotros tendríamos que hacer esto, límite de la función de f de x
cuando x tiende a ser 3 por la izquierda o por la derecha en primer lugar para saber por qué se va hacia abajo, analizamos esto y ten por seguro que me va a salir menos infinito. La función, recuerda que esta es la función, lo analizas y te va a salir menos infinito, por eso la expresión va hacia abajo. Si tú analizas acá el límite de la función, el límite de la función de f de x cuando x tiende a ser 3, pero por la izquierda, es decir, valores menores a 3, te vas a dar cuenta que esto va a ser más infinito. Es decir, nosotros en clase vamos a contemplar con más detalle la gráfica de la función. Ahora solamente estamos viendo lo que son las asíntotas. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a continuar. También tenemos aquí lo siguiente, ¿no? Vamos a hablar ahora sobre la asíntota horizontal. Si f de x tiende a L cuando x tiende a más infinito o a menos infinito, entonces la recta y igual a L, ¿no? Se denomina asíntota horizontal de la gráfica de f. En este caso, lo que decimos es lo siguiente, ¿no? Que el límite de la función de f de x cuando x tiende al más infinito o al menos infinito nos tendría que salir igual a L. Si esto sucede, entonces la recta y igual a L se denominaría asíntota horizontal. Muy bien. Por ejemplo, en esta primera expresión, no sé si recuerdas, esto fue el ejemplo número 1 que jalamos de la asíntota vertical. Para poder determinar la asíntota horizontal en este caso, tendríamos nosotros ahora que evaluar acá para menos infinito y para más infinito. ¿Ok? Y esto es muy sencillo porque nosotros ya hemos visto en la clase anterior en límites al infinito. Recuerda que acá el término dominante es 2x y acá el término dominante simplemente es x. Como los grados son iguales, por lo tanto simplemente dividimos. 2 entre 1 es 2. Lo mismo va a suceder aquí. 2 entre 1 es 2. Por lo tanto, la recta y es igual a 2 vendría a ser la asíntota horizontal. Es bastante rápido siempre y cuando tú conozcas, ¿no?, cómo poder calcular los límites para límites al infinito. Esto ya es cuestión de que puedas repasar para poder entender mucho mejor. Acá se encuentra la asíntota vertical también, que ya sabemos que se iguala esto a 0, y nos quedaría x igual a 1 para la asíntota vertical. Y acá estaría la asíntota vertical. Vamos a graficarlo para que veas que debería ser más o menos por aquí, ¿no? Ahí, más o menos. Entonces, nosotros teniendo una función podemos encontrar rápidamente la asíntota vertical y la asíntota horizontal. Y luego plasmar la gráfica en base al uso de límites laterales para determinar si la función se dispara hacia arriba o hacia abajo. Es eso, entonces, lo importante de conocer los casos de límites. Sin embargo, para las asíntotas horizontales tenemos las siguientes condiciones que podrían ocurrir. Si el grado del numerador es menor que el grado del denominador, en este caso la asíntota es una recta horizontal y igual a 0. Es decir, es una asíntota que se encuentra sobre el eje X, siempre y cuando el grado del numerador sea menor que el del denominador. Cuando los grados son iguales, tanto el del numerador como denominador, entonces la asíntota es una recta horizontal y igual a A sobre B. ¿Qué cosa viene a ser A y qué cosa viene a ser B? Vienen a ser los coeficientes de los términos dominantes. ¿Ok? Y cuando el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, pues ahí simplemente la función no tiene asíntota horizontal. Y es posible. Una función puede prescindir de asíntota horizontal, ¿no? Muy bien. Vamos a ver aquí. Grafique la siguiente función, por ejemplo, en este caso, f de x. Muy bien. Para poder graficar aquí esta función, primero vamos a analizar sus asíntotas. Primero dice, tiene una asíntota horizontal. ¿Recuerda cómo se determina la asíntota horizontal? ¿Por qué razón? Observamos aquí el grado del numerador es 2, el grado del denominador es 3, este es mayor, por lo tanto, y rápidamente podemos decir que la asíntota horizontal es y igual a 0. Y igual a 0. ¿Por qué? Porque el grado del numerador es 2 y es menor que el grado del denominador, que es 3. ¿Ok? Ahí tenemos entonces la asíntota horizontal. Para el caso de la asíntota vertical, lo que tendríamos que hacer acá simplemente es determinar la igualdad, es decir, esta ecuación, x al cubo menos 27 igual a 0. Pero para esto simplemente nosotros tendríamos que hacerlo aquí por diferencia de cubos, ¿no? Determinar, y nos saldría aquí el valor de x igual a 3.
en este caso, ¿no? Si tú recuerdas muy bien si tú recuerdas acá la diferencia de cubos, esto más o menos debería ser x menos 3, ¿no es cierto? Multiplicado por x cuadrado más 3 por x más 3 elevado al cuadrado. Esta expresión no va a tener raíces reales y el x menos 3 se iguala a 0 y por lo tanto x es igual a 3 sería la única asíntota vertical que vendría a estar dada por esta expresión, ¿no? Que hay una línea punteada que será x igual a 3. Esta es la asíntota vertical. Y la asíntota horizontal ya sabemos que sale 0 por definición, ¿no? Por definición. En este caso sería y igual a 0. Bueno, y poder graficar, saber si se dispara hacia arriba o hacia abajo, tendríamos que hacer un análisis de límites laterales para cuando x tiende a ser 3 por la izquierda o para cuando x tiende a ser 3 por la derecha. Y de ese modo podemos averiguar fácilmente, ¿no? Además, podemos agregar a los gráficos lo que son los puntos de corte. Para los puntos de corte, por ejemplo, hacemos x igual a 0 para encontrar el punto de corte en el eje Y, y lo contrario, ¿no? Para encontrar el punto de corte en el eje X, hacemos y igual a 0. Y de ese modo tendríamos una gráfica mucho más definida. También podemos hacer uso de algunos software, como el Desmos Graficador, que lo plantearemos en clase. Un ejemplo número 3. Aquí también pueden apreciar ustedes, por ejemplo, los grados son iguales. Para el caso de la asíntota horizontal, los grados son iguales. Por lo tanto, se divide 6 entre 5. Y 6 quintos vendría a ser pues la asíntota, en este caso, horizontal, ¿no? Ahí vemos la asíntota horizontal. Esta vendría a ser 6 quintos. Y para el caso de la asíntota vertical, igualamos el denominador a 0. Al igualar el denominador a 0, nos va a salir dos expresiones que no son enteras. Las vamos a colocar aquí, como tú puedes apreciar, y luego las gráficas, que son las de líneas de color rojo, lo vamos a determinar mediante el uso de límites laterales, izquierda por derecha, para saber si se disparan hacia el infinito positivo o al infinito negativo. Muy bien, acá tenemos un cuarto ejemplo, pero en este caso, por ejemplo, el grado del numerador es mayor que el grado del denominador. Por lo tanto, no existe en este caso asíntotas horizontales. ¿Ok? No existe asíntotas horizontales. Tampoco va a existir asíntotas verticales, debido a que x cuadrado más 1 igualarlo a 0, no existe solución real para x. Al igualar esta expresión denominador a 0, no existe valores reales para x. Por lo tanto, no existe ni asíntotas horizontales ni verticales. En este caso, podría considerarse una asíntota oblicua. Intuitivamente, esa asíntota oblicua podría estar, por ejemplo, aquí, ¿no? Intuitivamente, es lo que menciono. Ojo que podría haber un corte, podría, ¿no? Es una alternativa que podría darse con algunas funciones especiales. Muy bien, vamos a hacer el análisis entonces de qué haríamos en estos casos o cómo determinaríamos ahora una asíntota de tipo oblicua. Las asíntotas oblicuas de una función en general, dice, la ecuación de la recta asíntota está dada por esta expresión, ¿no? M viene a ser la pendiente. ¿Por qué? Porque es una recta inclinada, como ustedes han apreciado. B viene a ser la intersección con el eje Y. Se puede obtener mediante la siguiente expresión. Mira, asíntota oblicua por la derecha. Fíjense, la pendiente se calcula como el límite de la función f de x entre x cuando x tiende al más infinito. Y el valor de b se determina como el límite de la función f de x menos m, que es el valor que nos salió acá primero, multiplicado por x, ¿no? Cuando x tiende al más infinito. Esto es la asíntota oblicua por la derecha, ¿no? Inclinado por la derecha. Y si queremos que sea inclinada por la izquierda, debemos analizar de esta manera, ¿no? Es exactamente lo mismo, únicamente que la tendencia es hacia el menos infinito. ¿Una función podría tener dos asíntotas oblicuas? Sí. Una con pendiente positiva y otra con pendiente negativa. Podría darse. Muy bien. Las asíntotas oblicuas aparecen cuando el grado del numerador es exactamente una unidad mayor que el grado del denominador. ¿Ok? Eso significa que la asíntota oblicua podría estar acompañada de una asíntota vertical, pero nunca una asíntota oblicua podría estar acompañada de una asíntota horizontal. No podría, no tendría sentido. Muy bien. Vamos a ver acá un primer ejemplo. Hay la asíntota oblicua. En este caso tenemos la siguiente función.
f de x igual a 2x cuadrado sobre x menos 1. Entonces, observamos que el grado del numerador es mayor que el grado del denominador en una unidad. Por lo tanto, existe asíntota oblicua. ¿Ok? Y además podemos observar que también existe asíntota vertical, debido a que podemos igualar el denominador a 0. X igual a 1 sería la recta de la asíntota vertical. Vamos a ver por partes. Primero con la asíntota oblicua. M se determina mediante la fórmula que hemos visto anteriormente, f de x sobre x, cuando x tiende al más y menos infinito. Vamos a colocar acá las dos simbologías de signos, porque podría tratarse de que las dos tendencias nos den un único resultado. En este caso, por ejemplo, el límite de la función de f de x entre x se reduce a esta expresión, 2x cuadrado sobre x cuadrado menos x. Cualquiera sea el caso, más o menos infinito, tú sabes que cuando se tiene un límite al infinito, simplemente se trabaja con los términos dominantes. Aquí es 2x cuadrado y aquí es x cuadrado. Se dividen los coeficientes porque sus grados son iguales. 2 entre 1, 2. No importa si es más o menos infinito. El valor de b se calcula mediante la fórmula límite de f de x menos m por x, cuando x tiende al más o menos infinito. En este caso, f de x lo colocamos, el valor de m es igual a 2, ya lo hallamos. Y al resolver esto, hacemos de la misma manera que hicimos acá. Nos va a salir una expresión arriba en el numerador, abajo también en el denominador. Trabajamos con los términos dominantes y sin importar si es más o menos infinito, nos sale 2. Por lo tanto, la ecuación de la asíntota oblicua estará dada por y igual a 2x más 2. Esta recta tenemos que graficarla. Aquí se encuentra la línea punteada de color azul. La asíntota vertical, por ejemplo, la asíntota vertical va a aparecer también, ¿no? Se iguala x menos 1 igual a 0 y nos sale que x es igual a 1. Y el x es igual a 1 aproximadamente estaría por aquí, ¿no? Por aquí aproximadamente estaría el valor de x igual a 1. Acá está, vamos a poner x igual a 1. Esta es la asíntota vertical. Recuerda que se iguala a 0 y por lo tanto nos quedaría x igual a 1. Este vendría a ser la asíntota vertical. ¿Ves? Y acá está la unidad. Ahora, ¿por qué la línea roja se dispara hacia arriba? Tenemos que analizar el límite de la función de f de x cuando x tiende a ser 1 por la derecha en este caso. Y vamos a ver que esto nos va a salir más infinito, por lo tanto la línea que está de color rojo que representa la función se dispara hacia arriba. Y aquí, cuando nosotros calculemos el límite de la función de f de x cuando x tiende al, en este caso al 1, pero por la izquierda, nos va a salir menos infinito. Por esa razón se dispara hacia abajo. Ese es un análisis que ya lo vamos a hacer en clase. Pero este vendría a ser la representación gráfica muy cercana a lo que es la función. Muy bien. Tenemos un segundo ejemplo. Hay las asíntotas oblicuas. Directamente podemos observar que el grado del numerador es una unidad mayor que el del denominador. Muy bien, entonces existe asíntota oblicua. Por lo tanto, el valor de m sería límite de la función dividido entre x. Acá lo hemos hecho directo. ¿Qué significa dividir la función entre x? Significa multiplicar al denominador por x. Si tú te das cuenta, el numerador se conserva y abajo en el numerador multiplicamos por x. Trabajamos con los términos dominantes. Así sea más o menos infinito, la respuesta es 1 entre 2. ¿Por qué razón se divide 1 entre 2? Porque los grados son iguales. Entonces el valor de b va a ser igual a la función, ¿no? Menos el valor de m, que vendría a ser un medio multiplicado por x. En este caso también nos quedaría esta expresión. Vemos que los grados de los términos dominantes son iguales, simplemente se dividen los coeficientes. 2 entre 2, 1. Entonces, no importa si es más o menos infinito, la expresión va a ser igual a 1. Entonces ya tendríamos nuestra ecuación. Sería y igual a 1 o un medio, que vendría a ser la pendiente, por x más 1, que es el punto de intersección con el eje y. Muy bien, acá tenemos entonces la gráfica. Esto vendría a ser, ¿no? Esto que ustedes ven acá, vendría a ser la recta, lo que está de línea roja, la línea recta. ¿Cómo sabemos que se dispara hacia arriba?
Porque el valor del límite de f de x, cuando x tiende a ser 2, en este caso, pero por la derecha resulta ser más infinito. Tendremos que calcular esto para ver que esto se dispara hacia arriba. ¿Ok? Y aquí el valor del límite de la función de f de x, cuando x tiende a ser 2, pero por la izquierda se va a disparar hacia abajo. Recuerda que la asíntota vertical x igual a 2 se determina igualando a 0 el denominador. En este caso, x va a ser igual a 2. Y eso vendría a ser la asíntota vertical. No existe asíntota horizontal en este caso, ¿no? Debido a que el grado del numerador es mayor que el del denominador. Muy bien. ¿Qué hemos aprendido entonces después de todo esto? Bueno, hemos aprendido que la gráfica de una función que aparente ser un poco compleja en poder plasmarlo gráficamente, nosotros podemos hacer uso justamente de las asíntotas para poder tener una mejor forma de poder expresar a una función de manera mecánica, ¿no? Las asíntotas cumplen una función y un rol muy importante porque limita el caso de algunas funciones que representen aspectos reales, ¿no? Eso, por ejemplo, podría ser el tipo de problema que nosotros podríamos resolver. Las dificultades que se van a presentar van a seguir siendo de orden teórico, conocer un poco lo que son los límites al infinito, como ustedes han observado aquí, para plasmarlo de manera directa, ¿no? Y lógicamente alguna teoría básica de simplificación, de teoremas, etcétera, algebraicas, ¿no? Y no se olviden nunca de poder absorber las dificultades que ustedes puedan encontrar preguntando a su docente. Eso siempre es importante. Muy bien, jóvenes, las referencias, aquí les estoy dando algunos libros, por ejemplo, de Edwin Purcell. Tenemos aquí el de cálculo diferencial, Stewart, siempre va a ser un libro que va a estar presente. Y otro adicional es el de cálculo de Ron Larson. Muy bien, jóvenes, muchas gracias a cada uno de ustedes. Nos estaremos viendo en una próxima oportunidad.